Me gustaría, Antonio, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mi respeto. Muy, Eh, muy buenos días, Leopoldo. Un placer estar en tu programa. eh, Dígame una cosa. ¿Usted ve esto posible después de unas declaraciones como las que dio Padrino, después que uno ve lo que han hecho los militares? ¿Usted qué cree es posible esto? Fíjate, en la experiencia chilena, Perdone un que momentico, en la experiencia chilena, ¿cuántos generales y almirantes había en ese momento? ¿Y cuántos generales y almirantes hay en Venezuela? Vamos a no, arrancar. la Solamente en proporción, eso. la proporción es de una a como a 1000, porque en Venezuela hay 2000 y seguramente en la época chilena habían lo que correspondían a ocupar los puestos que demandaban las posiciones y podrían estar en una 50, 40 generales, no puede haber más de eso, porque las posiciones es una pirámide y al final se va acortando. Sin embargo, lo importante es rescatar aquí, que lo dijo el mismo general chileno, es que Pinochet, que fue la máxima figura, les dijo siempre al pueblo chileno, yo me moriré y no habrá elecciones en Chile. O sea, él siempre aseguró que nunca iba a ocurrir un cambio de gobierno en Chile mientras él estuviese vivo. Y no fue así. Entonces, por eso que él lo plantea en términos de que, y eso lo hace el otro chileno, él lo plantea desde el punto de vista de que cuando suceden los cambios son inesperados. Y habla, le hacen la pregunta sobre lo de Padrino López y dijo, eso va a quedar en el aire. ¿Okay? Eso en el tiempo, eso va a quedar en el aire. Entonces, aquí es importante rescatar, Leopoldo, esa perspectiva, aunque no son iguales, pero sí se dan que hay principios que ocurren cuando dicen que la fuerza moral corroe la dictadura, es porque a través de esa fuerza moral, en términos de uno actuar de acuerdo a lo que uno dice y a lo que uno hace, ¿verdad? La palabra y la acción junta, te permite ir construyendo esa moral y esa confianza, porque es lo que te va eh, quitándole la legitimidad al régimen. Y en eso lo hemos estado viendo últimamente, Leopoldo, con los informes de derechos humanos. Esa es fuerza moral. Si tú te sigues sosteniendo en términos de tus acciones, porque tú empiezas a corroer las bases, porque todo el mundo empieza a ver un violador de derechos humanos, mientras tú sigues construyendo poco a poco esa, esa legitimidad que te lo da tu acción diario. Mientras tú no lo tengas, cuesta mucho. Y en términos de la otra, a mí me gustaron esas dos por eso, porque en Venezuela creemos que los militares no son parte de la transición. Ellos dicen, mientras exista unas fuerzas armadas en un país, la Fuerza Armada es parte de la transición. Porque, y ellos no hablan la Fuerza Armada, por supuesto, corrupta. Ellos hablan que hay profesionales dentro de la Fuerza Armada porque un militar ama a su país y por lo tanto puede, en un momento determinado, de acuerdo a las circunstancias, actuar de acuerdo a la Constitución. Y nosotros hemos visto eso, no hoy, en el pasado. Recordemos que 2015, las elecciones parlamentarias, se da porque Padrino López se impone a Diosdado Cabello, que querían sacar los colectivos para poder No, voltear los no, no, resultados. no se dan las elecciones, se reconocen los resultados. Bueno, perdón, correcto, acepto la Se corrección. Se reconoce, reconocen y después de inmediato se empiezan a rebanar los diputados. es Empezamos cierto, por los pero indígenas. sí, Entonces, es verdad. Pero es cierto, pero ya fue una acción política. Pero en esa noche se reconocen los resultados porque se apega a la Constitución el alto mando militar. En ese momento le dicen a Maduro que no se puede hacer porque en los cuarteles se sabía cómo habían sido los resultados. Entonces, hay juegos políticos que a veces hay que saberlos manejar. perdón un momentico, Antonio, ¿cuántos detenidos militares había en el momento de las elecciones parlamentarias y cuántos militares detenidos hay ahora? La proporción es 0 a 1, totalmente. 0 a 1. O sea, 0 a 400, pues no habían No había. militares, ¿Y no cuántos hay? había, y hoy se habla de que son como 400 militares Exacto. presos. ¿Okay?
Entonces, 0 a 400. Pues, en aquel momento lo hacemos la referencia de 0 y hoy hay 400. Es decir, ¿qué me garantiza a mí que la Fuerza Armada está consciente de la responsabilidad que esas armas, el dominio de las armas, se las dio la Constitución para defender a la Constitución? ¿Quién me garantiza que hay un giro copernicano en la Fuerza Armada? Después que yo veo una declaración destemplada como la que da Padrino. Yo ahí he tenido, Leopoldo, una consideración que es la siguiente. Recordemos que Padrino se fortalece con la salida de la promoción de Diosdado Cabello. Y él está perfilándose como un reemplazo de Maduro, pero él no tiene la aceptación por parte del PSUV para ser el político sustituto de Maduro. Entonces yo creo que él hoy está hablando más como político que como comandante o como ministro de la defensa. Entonces, ese es un mensaje más para las bases del PSUV y para los que no lo quieren dentro del PSUV, porque yo sí creo que aquí hay una posibilidad que si Alex Saab viene a Estados Unidos, que es muy probable, ahí se va a plantear una discusión qué vamos a hacer, qué van a hacer ellos con Maduro. Pues Maduro le va a costar sostenerse en esa presidencia, así los cubanos lo quieren, y van a tener que buscar una transición entre ellos. Y yo creo que eso es lo que está viendo Padrino, posicionarse dentro de esa estructura para ver si, porque tú conoces muy bien que el presidente ejecutivo lo nombra el presidente con un decreto, no necesita, ¿no? Porque no es electo popularmente. Entonces yo creo que él anda buscando ocupar ese espacio para poder ser un hombre que sea el hombre que asuma esa presidencia si fuese el caso en ese escenario. Y llevarla a la transición. Y llamar a la elección. Lo dejamos así, esa es tu tesis. ¿Tú crees definitivamente que él es el hombre de la transición? Que él lleva al país al camino democrático. ¿Qué tiene Padrino a su favor? Que es el hombre de los rusos. Los rusos, él tiene el apoyo internacional de Rusia y Cuba también lo ve con muy buenos ojos, porque recordemos su cercanía con Fidel, aquella gran foto, ¿verdad?, de él con Fidel, donde se la arrodilla porque no, y que no lo escuchaba. Entonces, él tiene dos poderes que en Venezuela, detrás de él, que en Venezuela tienen influencia en el régimen de Maduro. Entonces, él podría en un cero, y además recordemos que para los Estados Unidos nunca le ha puesto precio, le puso recientemente al otro que no tenía, que era el presidente del TCJ de Maduro, pero a Maduro, ¿cómo se llama? Padrino no se lo ha puesto el precio en la cabeza, ¿verdad?, para ser buscado. Entonces, él reúne algunas condiciones que podría ser un elemento que permitiría buscar una salida pacífica en Venezuela. Entonces, una salida que podría permitirlo. Entonces, ahí, dependiendo de cómo se muevan los factores políticos, es cómo va a suceder la situación. Porque ¿cómo se deberían mover los factores políticos? ¿En qué momento? En empezarse a plantear un esquema, el planteamiento. Si aquí se da una transición en 30, 60 días, porque es lo que corresponde de acuerdo a la Constitución y la que ellos siguen, porque ellos asumen que Nicolás Maduro es un presidente legítimo, entonces tendrían que convocar a elecciones, porque es antes de mitad de periodo, dentro de unos 30 días, pero supongamos que no se cumpla por los tiempos, por pandemia y todo eso, pero va a ser en muy corto plazo, porque necesitan hacerlo por la Constitución. Entonces, en las fuerzas opositoras tiene que haber una conversación de cómo enfrentar ese escenario si se da, porque hoy no hay un candidato de consenso, no podríamos, en una elección hoy la oposición, en cualquier término, en términos que sean aceptables, no tiene la garantía de ganar esa elección, porque no hay un consenso de cómo actuar ante ese escenario. Es que ese consenso lo había meses atrás, cuando tenía Guaidó una popularidad y una aceptación de un 80%. Hoy en día no, la cantidad de apoyo es muy baja, entonces no hay una capacidad negociadora. ¿Qué político tiene en este momento en Venezuela una capacidad negociadora? Si yo me siento a hablar con Padrino me dice, yo represento a la Fuerza Armada, y yo me siento, ¿a quién represento yo? O sea, ¿cuál es la fuerza política que pudiera sentarse a dialogar con Padrino? ¿El gobierno, Guaidó? Pregunto. Okay. Sí, entiendo la pregunta. Aquí esto
tendría que ser, porque Padrino tampoco es aceptado por el PSUV, entonces esto tendría que ser en un momento, bien sea por una crisis, que lo hemos dicho, que es buscar una transición dentro, una reingeniería dentro del mismo PSUV para poder seguir en el poder, ¿verdad? Y entonces, pero tendrían que haber factores internacionales para poder asegurar esto. Entonces, así como Padrino tiene a Rusia y a Cuba, la oposición, y en este caso Guaidó tiene a Estados Unidos. Entonces habría que buscar un acuerdo internacional para que además sean los garantes. Pero ahí te paro, perdóname que esté actuando como No, saboteador, no, pero no. tranquilo, Pero tranquilo. aquí va a haber una elección y yo no sé cuál va a ser la política de, de Joseph Biden si Joseph Biden gana la presidencia de la República. Puede ser Es decir, una política diferente a la que tiene Trump. eso es cierto, porque sería en noviembre, el 3 de noviembre, Es, que es la escenario que juega el régimen de Maduro, ¿verdad? En términos de que llegue Biden y con Biden buscar una política más de derechos humanos que de cambio de gobierno hacia la democracia. y en teoría, de acuerdo a la Constitución, cede el periodo de la Asamblea en diciembre. El 5 de enero, cuando Bueno, nombren la nueva junta directiva, sí, exacto, sí, sí. exacto. Y entonces quieren nombrar, ¿qué hace? ¿Qué pasa con la Asamblea? ¿Continúa la Asamblea? Porque Ah, en la interpretación de la Constitución, si tú no conformas las elecciones, entonces sigue la Asamblea. Entonces, ok. la, Este es un escenario que dijimos que era si Alex Saab viene a Estados Unidos y logra producir eso, entonces no estaríamos en noviembre, no estaríamos todavía en elecciones, ¿verdad? De aquí, porque estamos en julio, estamos hablando que sea agosto, y esto se podría estar produciendo en agosto, septiembre, ¿verdad? Y se podría generar una crisis interna dentro del PSUV para ver ahora, cómo ¿cuánto solucionar. peso tiene Alexa para constituir una crisis interna en Venezuela? El mismo peso que tuvo los videos de Vladimiro Montesinos con Fujimori. Cuando lo salieron a la luz pública, ¿verdad? Fujimori no se pudo sostener en el gobierno, tuvo que renunciar desde Japón. Entonces es porque es la presión ya, no solamente porque ya tienes elementos, porque hasta ahora ha habido, y hay documentación, por supuesto, para haberlo, tener un indictment maduro, ¿no? Pero al tener al ESAP ya es hecho y público, entonces ya no es, de Estados Unidos estoy diciendo, entonces ya no es consideraciones y suposiciones que usan los rusos y los cubanos, ya no pueden seguir utilizando ese argumento, que es una acción de Estados Unidos del imperialismo contra Venezuela. No, cambia. Entonces, ahí hay otras presiones que se generan, por eso digo, Bueno, ahí va. fíjate, por ejemplo, en este instante, te voy a dar una noticia que rompe el celofán. Uh-huh. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández, respectivamente, por haber brindado apoyo a Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Sí. Y las actividades corruptas de los miembros del régimen legítimo de Maduro. Mientras el pueblo sufre hambre, señaló el secretario de Estado, han sido sancionados. ¿Ok? Ese es el hijo de Nicolás. ¿Okay? Claro, claro. Entonces, Con los dos individuos estos. aquí siguen cercándolo, por eso digo, siguen metiéndole presión la administración de Trump a todo su círculo. Entonces, con Alex Saab aquí, eso tiene mucha más presión todavía. O sea, por eso digo, podría generar internamente dentro, pero aquí vuelvo a insistir que con los factores internacionales, estoy hablando Rusia, estoy hablando Cuba. Entonces, ¿cómo se da esa conversación que tú planteaste entre el Padrino López y algo de la oposición? No, eso tendría que ser un planteamiento donde participan, así como los acuerdos de paz de la FARC con Colombia, con Santos, que hubo veedores internacionales, ¿verdad? Que garantizaba. Entonces tiene que darse, porque en Venezuela la crisis es tan profunda en términos de los factores que hay dentro del gobierno que deciden que tendría que buscarse un consenso para llegar a una solución, a la salida pacífica que se quiere, ¿no? Que es a través de un proceso electoral.
En otras palabras, tú planteas eh, una negociación un poco a la colombiana con la guerrilla, con la diferencia que la guerrilla estaba derrotada militarmente y sin apoyo popular. Y allá hicieron una morisqueta que después no ha resultado nada bien por las concesiones que se le dio precisamente a la izquierda guerrillera. Entonces, hacer esa negociación es factible contando con los factores internacionales Rusia y Cuba. ¿Es correcto? Sí, fíjate. Espérame, porque tú me señalas en uno de tus artículos nada menos que China, revelan tecnología china que usa Maduro para controlar a los venezolanos. Yo creo que tiene que meter ahí a China también, ¿no? Como factor. China entraría, pero no es el que sostiene ¿cómo se llama? A Padrino López. Sí, claro, China tendría que entrar por... Perdón, los factores que sostienen a Padrino López son Rusia y Cuba. Y Cuba. Exactamente. Bueno, hacemos una breve pausa y vamos a seguir explorando esto. ¿Cómo sería? ¿En qué condiciones? Bajo la idea también que los Estados Unidos, que sostiene a Guaidó, pero también sostiene a otros factores de oposición, estaría dispuesto a entrar en esa negociación. ¿Es esto correcto? Correcto. Bueno, vamos a ver esa negociación después de esta. Y estamos hablando de la posible negociación, que es una tesis que Antonio está elaborando. Continúe, mi querido. Ajá, entonces, ¿qué tenemos para esa negociación? Fíjense, uno de los elementos importantes es que el mismo ex asesor de seguridad de Donald Trump dijo que Trump estaba dispuesto a reunirse con Maduro. Entonces, aquí hay elementos que podríamos ver que sí hay una posibilidad. Después, la propuesta, el marco de la transición para la democracia de Venezuela que hizo el Departamento de Estado incluye a las Fuerzas Armadas, la deja intacta. Es una propuesta que nadie tomó, esa, como decimos en béisbol, esa pelota, nadie la quiso agarrar, porque ni la agarró Guaidó en aquel momento ni el régimen, que era una propuesta que llevaba bastante concesiones al régimen de Maduro, le daba muchas concesiones en términos de poder resolver la crisis de una manera pacífica. Entonces, entonces hay elementos que están sobre la mesa que habría que retomarlos ante una crisis, estamos hablando interna, que pueda generar cómo salir de ella, porque mientras Maduro esté en el poder, vamos a ir al escenario que usted planteó, que es básicamente las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, porque es la manera de él poder destronar el poder alterno reconocido por los 60 países. Entonces, de esa manera, Maduro sigue. O sea, ese escenario, si lo vemos con Maduro en el poder, es el del 6 de diciembre. ¿Okay? Ese no, y eso es un escenario que podemos analizar en un momento porque es básicamente, se mantiene, es desplazar la opción del otro poder que es reconocido o el gobierno que es reconocido por 60 países. Entonces, que le ha dado mucho problema en términos de que no ha tenido acceso a los bienes, los activos en el extranjero. Entonces, en la crisis hay que buscarla en términos de buscar esa solución cuando tú unes una crisis de COVID que tiende a profundizarse, ¿verdad? Una crisis nuevamente de combustible que se aproxima, una crisis en términos de que la misma población va a exigir en un momento determinado una solución, porque no es sostenible en el tiempo, por mucho largo tiempo, ¿verdad? Por unos 3, 4 meses, la situación que Venezuela cada vez se profundiza y se profundiza más. Ahora, Entonces, perdona que te corte aquí, porque ese punto, mi querido doctor, es importante analizarlo. Y esto es con una noticia que está ahorita reventando el celofán. El presupuesto de Estados Unidos para ayuda exterior el año que viene, o sea, el 2021, da prioridad al apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la democracia en ese país suramericano, al igual que países que apoyan a refugiados venezolanos. Es decir,
Y esa información la acaba de dar ahorita Michael McCall, que es un republicano por Texas. ¿Qué me estoy refiriendo? Que ya queda, independientemente de quien gane, ahí queda un dinero para apoyar el proceso democrático de Venezuela, que es muy importante. Vamos a suponer que gane el demócrata, Biden, pero ahí tienen el presupuesto. Ese presupuesto es ley y tienen que ejecutar el presupuesto. De manera que en ese aspecto hay una consideración a Venezuela por parte del gobierno actual que queda en el presupuesto y también para los países que ayuden a los refugiados venezolanos. Es decir, que la asistencia económica en ese sentido va a seguir para el año que viene. Eso es un marco interesante dentro del esquema de lo que usted está planteando de la negociación, Antonio. Sí, claro, porque apoya, si gana Biden, va a haber recursos para poder buscar la solución pacífica en Venezuela. Y en ese sentido... En otras palabras, no va a haber excusa para no buscarla. Es correcto, porque hay recursos financieros, porque a veces se tranca por los recursos financieros. Entonces, y Biden, que puede venir en una política de derechos humanos, de violación de derechos humanos, para poder suavizar las sanciones, y ahí Maduro podría jugar soltándole los gringos que tiene un intercambio, ¿verdad? Porque generalmente en Venezuela esos son rehenes más que presos. Entonces podría buscar, pero Biden va a tener también la posibilidad de buscar, de tener una solución. Y allí también se abre otra vez, porque va a ser una negociación, la solución que Biden podría dar a Venezuela también. Entonces, yo creo que, ciudadanos, tendríamos que empezar los factores en la oposición a reencontrarse en términos de esa solución, porque hasta ahorita un sector la rechaza con mucha fuerza. Entonces, bueno, para poder construir... Hay un sector que la rechaza porque piensa en una intervención militar internacional. Esa intervención militar es un escenario también posible, sin embargo, cuesta hoy en Estados Unidos porque no hay apetito por parte del Pentágono de entrar a Venezuela, porque sabe que una intervención en Venezuela... ¿Qué pasa con una intervención militar? Una intervención militar tiene que destruir al ejército militar, al ejército venezolano. Entonces, porque va a haber una confrontación. Entonces, destruir un ejército, que es la experiencia básicamente iraquí, tú tienes que entonces quedarte en el país para sostener el gobierno que se instale. Y generalmente eso toma no meses, eso toma años para poder consolidar una nueva Fuerza Armada. Entonces los Estados Unidos no está dispuesto a mandar sus muchachos, la sangre de ellos, a Venezuela por tanto tiempo. Ellos pueden hacer situaciones quirúrgicas, bombardear a 30.000 pies de altura, pero para consolidar un gobierno de Venezuela necesita entrar con una intervención militar. Y es una confrontación contra el ejército. Y Venezuela, ¿verdad? La parte del régimen se ha preparado para una guerra de guerrillas, y eso siempre lo dijo Chávez. Entonces no es una salida inmediata, no es que tú llegaste, sacaste, no, sino después te va a tocar entrar contra una guerra de guerrillas, donde en Venezuela existen, si la gente no conoce, 5.000 islas, que son lanzacohetes que usaban los talibanes en las luchas que tuvieron contra la Unión Soviética de aquella época y contra los Estados Unidos, que es un arma demoledora porque se carga en el hombro, montas el rocket, el cohete, tumbas el helicóptero y te esconde. Entonces es una guerra que no es que tú llegas, entras a Venezuela y avanzas y destruyes todos los factores. No, te va a quedar un país en que vas a tener que entrarle. Y eso, por eso, en Estados Unidos no hay apetito para entrar a una... No, y el ejemplo de Irak y de Afganistán pesan mucho. Es correcto. Gracias, doctor. Buena conversación. Espero que la próxima vez nos respondan también a la llamada. Seguimos analizando porque en el fondo yo pienso como usted. Yo creo que el clave es la negociación. Lo que pasa es que nos faltó tiempo, porque después tendríamos que hablar cuáles serían las reglas de la negociación que no se puede transgredir. En un nuevo programa. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A Antonio de la Cruz.